Antes de comenzar, permite que tu mente descienda un instante hacia adentro. Jung decía que todo encuentro verdadero empieza con un gesto de silencio. Si estas ideas rozan algo que ya vive en tu inconsciente, suscríbete, para que este espacio siga siendo un puente hacia tu propia profundidad. Cada me gusta, cada comentario, ayuda a que este conocimiento encuentre a quienes aún caminan sin saberlo hacia su sombra. Ahora, avancemos hacia lo que busca ser visto. Carl Jung descubrió algo que aterraría a todo narcisista. Un empático que dice «basta» es más peligroso de lo que jamás imaginaron, no porque se vuelva cruel, sino porque se vuelve inquebrantable. En sus décadas de observación clínica, Jung documentó un fenómeno psicológico tan profundo que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre las dinámicas de poder. Observó cómo los empáticos, esas almas gentiles y dadoras que absorben el dolor de todos, alcanzan un punto de quiebre que los transforma en algo mucho más formidable que sus abusadores. Jung llamó a esto el momento alquímico, cuando años de veneno absorbido de repente se transmutan en oro psicológico puro. El empático deja de ser el recipiente pasivo para la oscuridad ajena y se convierte en una fuerza activa de luz que ninguna manipulación puede opacar. La parte más impactante. Jung comprendió que los narcisistas temen inconscientemente esta transformación más que cualquier otra cosa, porque un empático que dice «basta» no contraataca con las mismas armas. Trasciende todo el campo de batalla. Acompáñenme mientras descendemos a las percepciones más profundas de Jung sobre lo que sucede cuando las almas más gentiles finalmente dicen «suficiente» y por qué ese momento lo cambia todo. Porque esto es lo que Jung descubrió y que la psicología moderna todavía se niega a reconocer. La gentileza del empático nunca fue debilidad. Era fuerza disfrazada esperando el momento adecuado para revelarse. Jung escribió, «Lo más aterrador es aceptarse a sí mismo por completo». Pero para los empáticos, esta aceptación requiere algo aún más aterrador: aceptar que poseen un poder al que se les ha enseñado a temer. Lo que yo llamo la integración de la sombra del sanador herido. Piensen en esto desde la perspectiva de Jung sobre los arquetipos. El empático encarna lo que él llamaba el sanador herido, alguien que gana sabiduría a través del sufrimiento. Pero Jung observó algo notable. Cuando este arquetipo alcanza su punto de quiebre, no se rompe. Se transforma en lo que yo llamo el sanador soberano, alguien que sana desde una posición de fortaleza, no de sacrificio. Esta transformación no es gentil. No es un despertar gradual acompañado de música suave y meditación. Es lo que Jung llamaba enantiodromía, el principio de que todo eventualmente se convierte en su opuesto. El dador infinito se convierte en el elegidor consciente. El absorbente perpetuo se convierte en el reflector estratégico. La neurociencia moderna confirma lo que Jung intuía. Los cerebros de los empáticos están conectados de manera diferente. La investigación de la doctora Judith Orloff muestra que las personas empáticas tienen neuronas espejo hiperactivas y una mayor actividad en áreas asociadas con el procesamiento emocional. Pero lo que Jung comprendió, y a lo que la ciencia apenas está alcanzando, es que esta misma conexión que hace vulnerables a los empáticos también los hace increíblemente poderosos cuando aprenden a dirigirla conscientemente. Pero esa no es la parte más peligrosa. Lo más peligroso es lo que sucede cuando un empático finalmente integra lo que Jung llamaba la sombra. Toda la ira reprimida, los límites y la autoprotección que se les ha enseñado a negar. Jung observó que los empáticos no solo suprimen sus propias emociones negativas, se convierten en contenedores inconscientes del material de sombra de todos los demás.
la rabia que sus padres no pudieron expresar, el duelo que sus amigos no pudieron procesar, la manipulación que sus parejas no pudieron reconocer. El empático se convierte en lo que yo llamo un depósito de trauma ambulante. Pero Jung descubrió algo extraordinario. Cuando los empáticos finalmente alcanzan su límite, no solo liberan esta sombra acumulada, la alquimizan, transforman años de veneno absorbido en lo que él llamaba oro psicológico. Este es el proceso que Jung denominó la función trascendente, la capacidad de transformar fuerzas opuestas en algo completamente nuevo. Así es como se desarrolla realmente esta transformación. Y aquí es donde las observaciones de Jung se vuelven aterradoras para los narcisistas. Etapa 1. El reconocimiento. El empático de repente ve el patrón. Todas esas veces que absorbió culpas que no eran suyas, todos esos momentos en que se disculpó por el mal comportamiento ajeno, todos esos años en que creyó que amar significaba dar sin fin mientras recibía migajas. Jung llamó a esto el levantamiento del velo, cuando los patrones inconscientes se vuelven conscientes. Etapa 2. La integración. El empático no rechaza su sensibilidad, la convierte en un arma. Utiliza sus habilidades hiperactivas no para absorber y complacer, sino para ver a través de la manipulación antes de que comience. Jung observó que los empáticos integrados se convierten en videntes psicológicos. Pueden leer las motivaciones inconscientes de las personas con precisión quirúrgica. Etapa 3. La soberanía. El empático deja de buscar validación externa y se convierte en lo que Jung llamaba individuado, psicológicamente completo y autodirigido. Ya no necesita que otros lo completen porque se ha completado a sí mismo mediante un trabajo consciente con la sombra. Este proceso crea lo que yo llamo la paradoja empática. Cuanto más integra su sombra un empático, más compasivo se vuelve. Pero su compasión ya no es ingenua. Es feroz, discerniente y absolutamente aterradora para quienes dependen de la disfunción empática para sentirse poderosos. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado sensible, pero sentiste que había una fuerza oculta en esa sensibilidad, comenta: mi sensibilidad es mi superpoder. Ahora estás descubriendo lo que Jung llamaba el lado oscuro de la empatía. No la absorción del dolor ajeno, sino el uso consciente de las habilidades empáticas para el discernimiento y la protección. Cuando un empático despierta, su sensibilidad no disminuye, se vuelve quirúrgica. Puede sentir el estado emocional del narcisista detrás de su actuación. Percibe la manipulación antes de que esté completamente formada. Detecta mentiras a través de microexpresiones y cambios de energía que otros pasan por completo. Jung comprendió que este nivel de percepción es en realidad una forma de lo que él llamaba imaginación activa, la capacidad de percibir realidades psicológicas que operan bajo las apariencias superficiales. El empático despierto se convierte en lo que yo llamo un detector de verdad, al que ningún encanto o manipulación puede engañar. Permítanme mostrarles esta transformación a través de 3 escenarios del mundo real. El depredador laboral. Sara trabajaba con un colega experto en adjudicarse méritos y desviar culpas. Durante años, Sara absorbió sus proyecciones, creyó su gaslighting y cuestionó sus propias percepciones. Pero cuando aplicó el trabajo con la sombra de Jung, comenzó a ver el patrón. Dejó de justificarse, de defender su trabajo, de intentar demostrar su competencia a alguien cuya opinión era irrelevante. El cambio fue inmediato. Sin el trabajo emocional de Sara del que alimentarse, la máscara de su colega comenzó a resquebrajarse. Otros comenzaron a notar su comportamiento porque Sara ya no absorbía la tensión que él creaba.
Se había vuelto psicológicamente inmune a sus manipulaciones, como diría Jung. El manipulador familiar. La madre de Michael lo había controlado durante años mediante la culpa, la vergüenza y el chantaje emocional. Amenazaba con suicidarse cuando él establecía límites. Se hacía la víctima cuando él tenía éxito y hacía que cada conversación girara en torno a su dolor. Michael había pasado décadas siendo su regulador emocional. Pero cuando Michael integró las enseñanzas de Jung sobre la individuación, dejó de participar en el drama. Sintió compasión por el dolor de su madre, sin responsabilizarse de él. Estableció límites sin explicaciones. Se negó a ser arrastrado a discusiones sobre su valía o sus decisiones. Las manipulaciones de su madre se volvieron desesperadas y eventualmente cesaron. Sin la participación de Michael, ella se vio obligada a encontrar formas más saludables de satisfacer sus necesidades emocionales o a buscar nuevas víctimas. Michael se había vuelto a prueba de manipulaciones. El vampiro romántico. Lisa había estado en una relación en la que constantemente pisaba huevos, manejando los estados de ánimo de su pareja, aceptando la responsabilidad de su felicidad. Creía que el amor significaba sacrificio infinito y que las críticas de su pareja la ayudaban a ser una mejor persona. Cuando Lisa descubrió el trabajo de Jung sobre la proyección psicológica, se dio cuenta de que su pareja la usaba como vertedero de su propio odio hacia sí mismo. Cada crítica que le dirigía era en realidad algo que no podía aceptar de sí mismo. Lisa dejó de defenderse, de explicarse, de intentar ganarse el amor de alguien incapaz de darlo. La relación terminó rápidamente. Sin la participación inconsciente de Lisa en la dinámica, no quedaba nada. Su pareja no podía mantener la ilusión de superioridad sin alguien a quien sentirse superior. En cada caso, el empático no se volvió cruel o vengativo, simplemente se volvió consciente. Y la conciencia, como sabía Jung, es la mayor amenaza para la manipulación inconsciente. Pero aquí es donde la comprensión de Jung se vuelve verdaderamente revolucionaria. El empático que dice basta no solo escapa de la dinámica narcisista, la transforma en una sabiduría que lo hace inmune a la manipulación futura. Jung llamó a este proceso la integración de los opuestos. El empático aprende a sostener tanto la compasión como el discernimiento, tanto la apertura como los límites, tanto el amor como la autoprotección. Se convierte en lo que yo llamo el sanador guerrero integrado, alguien que puede amar ferozmente mientras se protege completamente. Esta integración crea lo que Jung denominó la función trascendente, un estado psicológico donde los opuestos aparentes se unen para crear algo más grande que la suma de sus partes. La antigua debilidad del empático se convierte en su fuerza, pero su antigua fuerza no se convierte en debilidad. En cambio, ambas cualidades maduran hacia una sabiduría consciente. Jung observó esta transformación repetidamente en su trabajo clínico. Escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Para los empáticos, esto significa no solo ver su propia sombra, sino reconocer cómo han sido cómplices inconscientes de su propia victimización. El empático despierto comprende que no fue elegido al azar. Fue elegido porque poseía algo de lo que el narcisista carecía: la capacidad de sentir genuinamente, de conectar auténticamente y de tener una empatía real. Pero en lugar de regalar estos dones inconscientemente, aprenden a compartirlos conscientemente con quienes pueden corresponder. Esto crea lo que yo llamo la revolución empática. En lugar de intentar sanar a lo insanable, los empáticos comienzan a buscar y nutrir a otros seres conscientes.
Dejan de sentirse atraídos por personas rotas que necesitan arreglo y comienzan a sentirse atraídos por personas completas que quieren crecer juntas. Si has comprendido que tu empatía no es una debilidad que debe gestionarse, sino una fuerza que debe dirigirse, comenta: elijo quién recibe mi energía. He aquí el método de Jung para el desarrollo empático, basado en sus principios de individuación e integración de la sombra. R. Reconocer el patrón. Jung enfatizó la importancia de hacer conscientes los patrones inconscientes. El empático debe ver cómo ha estado participando en su propio agotamiento. Esto no es autoinculparse, es empoderamiento. Jung escribió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Comienza a documentar tus interacciones. ¿Cuándo te sientes agotado? ¿Quién toma consistentemente más de lo que da? ¿Qué historias te cuentas para justificar permanecer en relaciones que te agotan? Jung llamaba a esto el examen de conciencia, no desde un punto de vista moral, sino psicológico. Para integrar la sombra. Jung creía que la integración de la sombra era esencial para la totalidad psicológica. Para los empáticos, esto significa reclamar todas las cualidades que se les ha enseñado a suprimir: la ira, el egoísmo, la capacidad de decir no, sin explicación. La sombra no es maldad, es vida no vivida. Tu ira podría ser una indignación justa que necesitaba expresión. Tu egoísmo podría ser un autocuidado saludable que era necesario. Tu capacidad para establecer límites podría ser sabiduría disfrazada de frialdad. Practica expresar estas cualidades de la sombra de formas pequeñas y seguras. Di no a una petición sin una justificación elaborada. Siéntete enojado sin intentar inmediatamente comprender la perspectiva de la otra persona. Elígete a ti mismo sin sentirte culpable. D. Detener la fuga de energía. Jung comprendía que la energía psicológica es finita y preciosa. Los empáticos deben aprender lo que él llamaba economía psicológica, la gestión consciente de sus recursos emocionales y mentales. Esto significa identificar los drenajes de energía y taparlos sistemáticamente. Deja de explicarte ante personas que no quieren entender. Deja de intentar convencer a quienes están comprometidos con malinterpretarte. Deja de dar tu atención a personas que la usan como arma en tu contra. Crea lo que yo llamo auditorías de energía. Evalúa regularmente quién y qué en tu vida añade a tu vitalidad versus qué la agota. Jung creía que proteger tu energía psicológica no es egoísta, es necesario para la salud psicológica. Encarnar el poder auténtico. El objetivo último de Jung era la individuación, llegar a ser quien realmente eres, en lugar de ser quien otros necesitan que seas. Para los empáticos, esto significa encarnar todo su espectro de experiencia humana, no solo las partes que a otros les resultan cómodas. El poder auténtico no es dominar a otros, es soberanía sobre uno mismo. Es la capacidad de elegir tus respuestas en lugar de reaccionar inconscientemente. Es la fuerza para amar sin perderse, para dar sin agotarse, para cuidar sin sacrificarse. Esta encarnación aterra a quienes se han beneficiado de tu inconsciencia, porque ya no pueden predecir ni controlar tus respuestas. Te conviertes en lo que Jung llamaba psicológicamente autónomo, autodirigido en lugar de dirigido por otros. Cuando un empático despierta utilizando los principios de Jung, no solo transforma su propia vida, contribuye a lo que Jung llamaba la evolución de la conciencia colectiva. Jung creía que el desarrollo psicológico individual impacta a toda la colectividad humana. Cuando una persona se libera de patrones inconscientes, crea lo que yo llamo
olas de permiso que ayudan a otros a hacer lo mismo. El empático despierto se convierte en un ejemplo vivo de que la transformación es posible. Pero Jung también advirtió sobre lo que él llamaba la inflación del ego, el peligro de volverse arrogante respecto al propio desarrollo psicológico. El empático despierto debe guardarse de verse a sí mismo como superior a quienes aún están atrapados en patrones inconscientes. El verdadero despertar empático incluye humildad. El empático recuerda su propio viaje desde la inconsciencia hacia la conciencia y siente compasión por otros que aún están en ese camino. Se convierten en lo que Jung llamaba sanadores heridos, que han sido sanados, capaces de ayudar a otros sin perderse a sí mismos en el proceso. Esto crea lo que yo llamo comunidades empáticas conscientes, grupos de personas que han hecho su propio trabajo interior y pueden amarse mutuamente sin drama, manipulación o vampirismo energético. Estas comunidades se convierten en modelos de relaciones humanas saludables basadas en el respeto mutuo, no en la necesidad inconsciente. Jung vislumbraba un futuro donde suficientes individuos alcanzaran la totalidad psicológica como para impactar la psique colectiva humana. El empático despierto es parte de esta visión. No solo se está sanando a sí mismo, está contribuyendo a la sanación de patrones de relación humana que han sido disfuncionales por generaciones. Pero he aquí lo que Jung comprendió y que hace que los empáticos que dicen «basta» sean verdaderamente peligrosos. Exponen todo el sistema de manipulación inconsciente sobre el que se construye nuestra sociedad. Cuando los empáticos dejan de absorber las proyecciones ajenas, dejan de gestionar las emociones de otros, dejan de sacrificarse por causas indignas, revelan cuánto de la interacción humana se basa en el vampirismo psicológico inconsciente, muestran que gran parte de lo que llamamos relaciones normales son en realidad patrones disfuncionales disfrazados de amor, cuidado o responsabilidad. Jung escribió: «El mundo pende de un hilo delgado, y ese hilo es la psique del hombre». El empático despierto representa lo que sucede cuando esa psique se vuelve consciente de su propio poder y se niega a participar en la destrucción inconsciente. Esta es la razón por la que los empáticos despiertos a menudo enfrentan resistencia no solo de narcisistas, sino de sistemas familiares enteros, culturas laborales y grupos sociales que dependen de su participación inconsciente. El despertar del empático amenaza el statu quo de las dinámicas relacionales inconscientes. Pero Jung creía que esta resistencia es necesaria para el crecimiento colectivo. Lo llamaba la tensión de los opuestos, el conflicto entre fuerzas conscientes e inconscientes que finalmente conduce a la evolución psicológica. El empático despierto representa la fuerza consciente que desafía los patrones inconscientes. Esto los hace peligrosos para cualquiera cuyo poder dependa de que los demás permanezcan inconscientes. Se convierten en lo que yo llamo disruptores de la inconsciencia, personas cuya mera presencia desafía a otros a examinar sus propios patrones psicológicos. El narcisista teme al empático despierto porque ya no puede usarlo. Pero todo el sistema de manipulación inconsciente teme a los empáticos despiertos porque modelan una forma diferente de ser que hace visibles e inaceptables los patrones inconscientes. Si has notado que tu crecimiento ha hecho que algunas personas se sientan incómodas, pero te niegas a reducirte para que se sientan cómodas, comenta: «No atenuaré mi luz por la oscuridad ajena». Pero he aquí la percepción más profunda de Jung sobre los empáticos que dicen basta. Su peligro final no radica en lo que hacen, sino en lo que se niegan a seguir haciendo. Se niegan a absorber lo que no es suyo. Se niegan a gestionar las emociones de otros.
Se niegan a sacrificar su bienestar por la comodidad ajena. Se niegan a explicarse ante quienes no quieren entender. Se niegan a participar en dramas que no sirven al crecimiento. Esta negación es más poderosa que cualquier ataque, porque se basa en el principio de Jung de la no violencia psicológica. El empático despierto no necesita luchar contra el narcisista. Simplemente retira su participación de la dinámica. Sin la cooperación inconsciente del empático, todo el sistema manipulativo colapsa. Jung observó que esta retirada a menudo desencadena lo que él llamaba la crisis de proyección de la sombra en el narcisista. Sin el empático que cargue con sus sentimientos rechazados, el narcisista se ve forzado a enfrentar su propia realidad emocional. Esto es insoportable para alguien que ha pasado su vida evitando su mundo interior. El narcisista puede intensificar sus intentos de manipulación, volverse más agresivo o buscar frenéticamente nuevas fuentes de suministro empático. Pero el empático despierto permanece imperturbable. Ha aprendido lo que Jung llamaba inmunidad psicológica, la capacidad de presenciar las tormentas emocionales ajenas sin ser arrastrado por ellas. Esta inmunidad no es frialdad, es claridad. El empático puede sentir compasión por el dolor del narcisista mientras se niega a habilitar su comportamiento dañino. Puede amar a la persona mientras rechaza la disfunción. Esta respuesta matizada es algo que los narcisistas no pueden comprender ni manipular. Jung identificó 3 niveles de desarrollo empático, y comprender en cuál estás determina tu vulnerabilidad a la manipulación. Nivel 1. El empático inconsciente. Sientes todo pero no comprendes nada. Absorbes las emociones ajenas sin darte cuenta. Crees que el amor significa dar sin fin, y que los límites son egoístas. Atraes vampiros energéticos porque no has aprendido a proteger tu espacio psicológico. En este nivel, tu empatía te controla a ti, en lugar de tú controlarla a ella. Eres como una esponja que absorbe todo lo que encuentra. El objetivo es desarrollar lo que Jung llamaba límites psicológicos, la capacidad de sentir con otros sin perderse en ellos. Nivel 2. El empático en despertar. Reconoces tus habilidades empáticas y comienzas a entender cómo se han usado en tu contra. Empiezas a aprender sobre los conceptos de Jung de proyección, trabajo con la sombra y límites psicológicos. Comienzas a ver patrones en tus relaciones y a asumir responsabilidad por tu parte en ellos. En este nivel, comienzas a desarrollar lo que Jung llamaba empatía consciente, la capacidad de elegir cuándo y cómo activar tus habilidades empáticas. Estás aprendiendo a distinguir entre tus emociones y las de los demás. Nivel 3. El empático soberano. Has integrado las enseñanzas de Jung sobre el trabajo con la sombra y la individuación. Puedes sentir profundamente sin sentirte abrumado. Puedes amar plenamente sin perderte. Has desarrollado lo que Jung llamaba soberanía psicológica, la capacidad de permanecer centrado en tu propia verdad mientras permaneces abierto a los demás. En este nivel, tu empatía se convierte en una herramienta para la sabiduría, no en un arma usada contra ti. Puedes percibir los estados emocionales ajenos sin responsabilizarte por ellos. Puedes ofrecer apoyo sin sacrificarte. El viaje del nivel 1 al nivel 3 requiere lo que Jung llamaba el valor de volverse consciente. Debes estar dispuesto a ver cómo has participado en tu propia victimización. No para culparte, sino para reclamar tu poder para elegir de manera diferente. Pero Jung emitió una advertencia sobre el despertar empático que todo empático que dice, basta, debe entender. Con un gran poder psicológico viene una gran responsabilidad.
El empático despierto posee habilidades que pueden usarse para sanar o dañar. Su capacidad para ver a través de las máscaras ajenas, para detectar el engaño, para comprender motivaciones ocultas. Estos dones deben usarse de manera consciente y ética. Jung enfatizaba que el objetivo de la individuación no es volverse invulnerable, sino volverse auténtico. El empático despierto debe guardarse de convertirse en aquello que una vez sufrió. Alguien que usa la perspicacia psicológica para manipular en lugar de sanar. La expresión más elevada del despertar empático es lo que Jung llamaba compasión consciente. La capacidad de amar sin habilitar, de ayudar sin rescatar, de ver con claridad sin juzgar con dureza. Esta es la diferencia entre la sabiduría empática y la venganza empática. Algunos empáticos, cuando despiertan por primera vez a su poder, quieren usarlo para herir a quienes los hirieron. Quieren exponer narcisistas, avergonzar manipuladores, hacer que otros sientan el dolor que ellos sintieron. Pero Jung comprendió que esto te mantiene atrapado en la misma dinámica de la que intentas escapar. La verdadera soberanía empática significa elevarse por encima de la necesidad de venganza. Significa usar tus dones para crear relaciones saludables en lugar de destruir las no saludables. Significa ser peligroso para la manipulación mientras permaneces seguro para la conexión auténtica. El poder final del empático que dice basta no está en lo que puede hacerle a otros, sino en lo que puede crear para sí mismo. Una vida de relaciones auténticas, elecciones conscientes y paz genuina. ¿Recuerdas el descubrimiento de Jung sobre que los empáticos que dicen basta son más peligrosos de lo que los narcisistas jamás imaginaron? El peligro nunca estuvo en volverse cruel o vengativo. El peligro estuvo en volverse consciente, soberano e inmune a la manipulación. Jung escribió en sus obras finales: el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Para los empáticos, esto significa abrazar tanto su sensibilidad como su fortaleza, su compasión como su discernimiento, su capacidad de amar y su derecho a ser amados auténticamente a cambio. El empático que finalmente dice suficiente no pierde su capacidad de sentir profundamente. Gana la capacidad de sentir con sabiduría. No cierra su corazón. Aprende a abrirlo selectivamente a quienes se han ganado el acceso a través de su propia conciencia y autenticidad. Jung observó que el mayor peligro para los sistemas inconscientes no es la oposición consciente, sino la retirada consciente. Cuando los empáticos dejan de participar en dinámicas disfuncionales, esas dinámicas ya no pueden sostenerse por sí mismas. Tu sensibilidad nunca fue tu debilidad. Era tu sistema de alerta temprana, advirtiéndote sobre personas y entornos tóxicos. Tu sentir profundo nunca fue demasiado. Era el espectro completo de la experiencia humana que otros habían aprendido a insensibilizar. Tu deseo de conexión auténtica nunca fue ingenuo. Era tu alma llamándote hacia relaciones dignas de tu profundidad. El narcisista temía tu despertar porque sabía que una vez vieras con claridad, nunca más podrías ser engañado. Una vez que te valoraras adecuadamente, nunca más podrías ser subvalorado. Una vez que comprendieras tu valía, nunca más podrías ser convencido de conformarte con menos. La visión de Jung era la de humanos que habían integrado todos los aspectos de sí mismos: luz y sombra, fortaleza y vulnerabilidad, amor y límites. El empático despierto encarna esta integración. Se vuelve peligroso no a través de la agresión, sino a través de la autenticidad absoluta. Esta autenticidad es revolucionaria, porque se niega a participar en los acuerdos inconscientes que mantienen funcionando a los sistemas disfuncionales. Dice:
Ya no absorberé lo que no es mío. Ya no gestionaré lo que no creé. Ya no sacrificaré mi verdad por la comodidad ajena. Si estás listo para dejar de ser peligroso para ti mismo y comenzar a ser peligroso para la manipulación, comenta: soy soberano en mi empatía. Tu viaje de víctima inconsciente a soberano consciente no es solo una transformación personal, es una contribución a la sanación colectiva. Cada empático que despierta facilita que el siguiente lo haga. Comparte esto con alguien que necesite recordar su poder empático. Gracias por ver. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,